Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fedra González, soy consultora psicológica. Otro vivo más en todos. Mientras se van sumando, quiero agradecer a Pau Moraña, que es mi asesora personal, y a mi contadora que me acompaña y me ayuda en todos los trámites administrativos, Silvana García Marzoli. Y ahora sí, estamos nuevamente, les doy la bienvenida a todos. Me gustaría que me digan si me están escuchando bien, si la conexión está bien. Bueno, parece que sí. Bien. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en un nuevo vivo más, como todos los jueves a las 16 horas. Hoy vamos a hablar de un tema que fue pedido por varios seguidores o por varios que me acompañan de Hola Carly en Instagram. Bueno, los saludo. Hola Eli, si se escucha, muy bien. Adriana, Dani, hola David, ¿cómo estás? Gracias. Los voy saludando en las diferentes redes. Hoy se suma Instagram porque me lo pidieron también que lo dé por Instagram, así que bueno, lo hacemos desde los dos lugares. Bueno, me alegro que se escuche bien. Vamos a arrancar con un tema que, bueno, les comentaba, me lo habían pedido en Facebook la semana pasada, la otra, bueno, en varias oportunidades hablo. Y así que vamos a hablar de las adicciones, ¿sí? Si bien vamos a hacer como una mirada bastante, yo no soy experta en el tema, si bien hice algún posgrado en adicciones y en patologías del consumo, no me dedico especialmente a eso, así que lo que vamos a hablar es como sobre las adicciones un poco generalizadas, sobre la persona adictiva, cuáles son esas características, ¿sí? Y sobre todo tipo de adicciones, las adicciones habituales o las más comunes de siempre, que tienen que ver con las sustancias, el alcohol, el juego, pero también estas nuevas adicciones que tienen que ver con la tecnología. Hola Adri, con la tecnología, con, bueno, con un montón de otras cosas que, qué sé yo, con el consumo de medicamentos, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de esto, de las adicciones, de las conductas adictivas o de las características de la persona adicta, para que podamos bueno, ver un poquito de qué se trata, ver cómo acompañar, o bueno, si soy yo, en el caso de tener características adictivas, ver cómo lo puedo ir resolviendo, qué puedo hacer sobre eso, ¿sí? Así que bueno, ya que lo pidieron, preparé hoy la charla sobre este tema. Sé que hay varias personas que lo pidieron por temas personales o bueno, porque necesitaban saber un poquito más del tema. Este video, si bien ahora lo estamos haciendo en vivo, después va a estar en las redes sociales, va a estar en Facebook y en YouTube. Así que el que no lo haya podido ver o el que no lo pueda ver, o inclusive si este tema le interesa a otra persona y ustedes lo quieren compartir, para que tengan la posibilidad de compartirlo también, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de qué es la adicción, ¿no? Y como un poco sobre terminología y demás. En realidad, cuando nosotros hablamos de adicciones, o sea, vamos a pensarlo. Yo tengo una mirada muy particular sobre el tema de las adicciones, que es una mirada más bien sistémica, en donde abordamos el tema de las adicciones, cualquier tipo de adicción que sea, no como individuo solo, sino que dentro de un entorno familiar, dentro del árbol familiar, dentro del sistema familiar, ¿sí? Entonces muchas veces las adicciones tienen que ver con un montón de cosas que están ligadas a nuestro sistema familiar, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero la adicción, más allá de esta patología que tiene que ver con el consumo, con la dependencia, ¿no? También desde esta mirada, o desde la mirada también psicológica, tiene que ver con la falta de palabra. La adicción, la falta de palabras, y esto de no poder decir. Por eso en la adicción en general es el consumo, ¿no? Nosotros decimos que el adicto lo que hace es consumir lo que fuera, sea una sustancia, sea que va y tiene adicción por las compras, entonces tiene que estar comprando, sea la alimentación, ¿no? Es como todo el tiempo tener que estar llenando. Por supuesto que muchas veces decimos que tiene que ver con llenar vacíos,
El adicto, algo de las características es esto de la adicción tiene que ver con evadir determinada situación o determinado momento, determinado problema. Entonces, el adicto lo que hace es evadir lo que siente, ¿sí? Evadir su malestar a través de, bueno, me siento mal, voy, salgo de compras al shopping y me compro todo. Me siento mal y voy y me compro medio kilo de helado. Me siento mal y abro la heladera y me como todo. Me siento mal y me tomo 2 botellas de vino. Me siento mal y consumo cocaína, ¿sí? O sea, es una forma de evadir la realidad. Entonces, esta realidad, que por supuesto está siendo amenazante, está siendo dolorosa, está siendo difícil, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona con ciertas características que hacen a que caigan en esta adicción, lo que hacen es consumir lo que fuere para poder como evadir esta realidad y buscar como este placer rápido, ¿no? O sea, alguien que tiene, vamos a pensar hoy, la adicción a los juegos electrónicos, al celular, a la Play, digo, la Xbox, qué sé yo, la Xbox, o a las compras inclusive, es como, bueno, a ver, necesito evadir una realidad que me es dolorosa, que me es difícil, entonces voy a hacer algo que me genera placer, ¿sí? Me pongo a jugar, evado esa realidad, me voy al shopping a comprar, entonces evado esa realidad, solo que ese bienestar va a durar solamente un instante y después vuelvo nuevamente a sentir el mismo malestar, ¿no? O un malestar parecido, que me vuelve a generar, es como este círculo vicioso, ¿no? Que me vuelve a generar lo mismo. Entonces voy nuevamente a evadir ese malestar que apareció y entonces vuelvo a consumir, vuelvo a comprar, vuelvo a comer, vuelvo a tomar, ¿sí? Es un círculo vicioso del cual, una dinámica circular del cual es muy difícil salir cuando la persona no puede identificar qué es lo que lo lleva a ese lugar, a esa insatisfacción, ¿no? Ahora vamos a ver. Adriana dice, y cada vez necesitas más para cubrir un vacío, que cada vez es mayor el vacío. Tal cual, lo que sucede es que cuando, primero, yo no identifico la insatisfacción, ese vacío, ese dolor, esa ausencia, esa carencia, cuando yo no lo puedo identificar, que eso se hace muchas veces en un tratamiento terapéutico, en un tratamiento dependiendo del tipo de adicción que tengamos, lo que me va a pasar es que voy a seguir llenando y cada vez se va haciendo más grande porque lo que menos hago es identificarlo, todo lo contrario, lo estoy tapando todo el tiempo. Entonces cada vez esa insatisfacción o esa adicción se hace mayor, ¿no? Y entonces cada vez es como que voy necesitando más para poder tapar esa insatisfacción con algo que me da satisfacción de momento también, porque después digamos que volvemos al mismo estado de insatisfacción, no es algo que perdure. Justamente de eso se trata, ¿no? Bien. Por eso nosotros cuando hablamos vamos a pensar de un tratamiento para una persona con algún tipo de adicción, no solamente se trata de un tratamiento, ¿cómo se identifica? Dicen acá, a ver, ¿cómo se identifica? Hola René, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el bebedor social y el alcohólico? Bueno, yo creo que una de las diferencias en realidad es el nombre que le ponen socialmente, ¿no? Porque el bebedor social, no sé, si yo soy bebedora social y yo socializo todos los días a la noche, en realidad soy una alcohólica. Lo que pasa es que ponemos bebedor social, ¿no? Como que suena más lindo. En realidad vamos a pensar entre un adicto y un consumidor, ¿sí? Ahí podemos ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un adicto y un consumidor? Yo puedo ser consumidor de alcohol, pero no por eso ser adicto. Yo puedo ser, consumir de compras, ir al shopping y ser consumidora, pero no ser adicta, ¿sí? Ahí sí hay una diferencia. La adicción tiene que ver cuando yo tengo como si fuera un comportamiento compulsivo y que solo lo calma haciendo eso, ¿sí? Una de las características. A ver, yo lo voy a dar como, por eso digo, yo no soy una experta en el tema. Si hay algún experto en el tema de adicciones la va a tener mucho más clara. Si bien yo me formé, no es a lo que me dedico, entonces lo voy a dar como muy por arriba.
Pero una de las características es que el adicto en realidad depende de eso. En cambio, el consumidor, yo salgo a la noche y si, nadie toma cerveza, no tomo cerveza, me tomo una gaseosa y la paso bien igual. El adicto no puede, necesita de ese objeto para satisfacer esa necesidad, porque parte desde una necesidad, no desde un placer, como que se genera esa dependencia en donde yo si no tengo esto no puedo, ¿sí? Esa es la diferencia que me parece que tiene que ver más con la pregunta que vos hacías, ¿no? Esto del consumidor social o el alcohólico a un alcohólico, ¿no? Claro, el alcohólico necesita el efecto del alcohol. En realidad, por eso digo, la diferencia, podemos pensar que es más como de palabrerío, a ver lo que queda mejor. Me parece que la diferencia es del consumidor y del que es adicto y el que consume. Nosotros podemos consumir, pero no por eso ser adictos, ¿sí? El adicto depende de eso, piénsenlo así, depende de eso. Y le genera satisfacción de momento, ¿sí? Después necesita más. Esa es la diferencia. Entonces ahí nosotros podemos notar inclusive cuando una persona es adicta o cuando una persona simplemente consume, es consumidora, insisto, consumidora de alcohol, de ir de compras, de los jueguitos, del celular, hoy está la adicción al celular. Entonces, bueno, una cosa es el uso, ¿no? Otra cosa es la adicción a, ¿sí? Bien. A ver si bebedor social es quien no necesita del efecto. Sí, quien no necesita de estar, que no lo tiene como una dependencia. Yo puedo salir y si no hay bebida no tomo y no pasa nada. Puedo disfrutar y pasarla bien igual, tal cual. Bien, lo que pasa que bueno, por eso digo, si este bebedor social sale todas las noches a sociabilizar, va a llegar un momento que esto de consumidor, por supuesto que se va a generar una adicción, ¿no? Hola, Ale. Bueno, gracias. A ver, Grisel dice, mi primer pareja era alcohólico y se levantaba de madrugada a tomar. No tenía horarios para consumir totalmente. ¿Existe la adicción emocional o solo es sexual? Bueno, acá esto es otro tema, ¿no? Que es si el adicto emocional o dependencia emocional está como muy conocida como dependencia emocional. Es todo un tema para hablar, sí. Y lo sexual también existe la adicción al sexo, la adicción a lo pornográfico, la adicción puede ser a lo que menos se les ocurra, puede haber una adicción, ¿sí? La adicción, piénsenlo de nuevo, es la obsesión y es esta cosa de depender de eso. Si yo no es como la necesidad de depender de esto, vamos a decir, para sobrevivir, para pasarla bien, para lo que fuera que tenga que ver con lo cotidiano de mi vida. Pero bueno, con respecto a lo emocional, tiene más que ver con dependencia emocional, que podemos hablar en otro vivo sobre ese tema porque es bastante amplio, que si bien no dejas de estar dentro del tema que estamos tocando, digamos que va por otro lado, ¿sí? Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta y si no vamos a arrancar con las características de la personalidad adictiva. A ver, pensemos esto. Lo mismo que cuando hablábamos, creo que la semana pasada o la anterior, de las personas tóxicas, que uno tenga una característica no significa que sea una persona adictiva, tiene que tener varias características y sostenerse en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que tiene características de una persona adictiva. Bueno, les digo esto porque más de uno se va a identificar con alguno de los ítems, son 7 características, con alguna de esas características y no por eso es un adicto, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que tener como determinadas características. Alguien, creo que en Instagram preguntó, Adelf, ¿cómo se identifica? Bien, acá tenemos características que nos pueden ayudar a identificar una persona adictiva, ¿sí? Después cada uno verá qué tipo de adicción tiene o a qué tiene adicción. Están divididas las adicciones de dos maneras en general. Está lo que tiene que ver con sustancias y la adicción que tiene que ver con comportamiento. Entonces la adicción a sustancias, llámese alcohol, tabaco, drogas, y la adicción con respecto al comportamiento que tiene que ver con esto, con las compras, con los juegos,
con el sexo, con cosas que tienen que ver más con el comportamiento. Ni son ni mejor ni peor, las dos son obsesiones y son dependencias, o sea que una u otra de mayor o menor medida nos termina haciendo daño, ¿sí? No porque yo tenga adicción, qué sé yo, al sexo, voy a ser más sano, voy a correr por poner menos peligro que alguien que tiene adicción al alcohol, ¿sí? Son diferentes adicciones que se juegan de diferente manera, pero de igual manera hacen daño, nos hacen daño de una u otra forma. Bien, vamos a pensar entonces en las características y como les decía recién, no es que se tienen que dar todas las características o no es que cumpliendo una yo ya soy adicto, sino que bueno, se pueden dar algunas y sostenidas en el tiempo, ¿sí? Una característica muy habitual que tienen las personas adictivas o con personalidad adictiva es que no pueden comprometerse y cumplir con compromisos o que no pueden completar algo, ¿sí? Hay algo que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero que se va a jugar en todos los puntos, ¿no? Que es el aburrimiento o el que no alcanza. Porque el adicto tiene esto, ¿no? Las características del adicto es nada alcanza. No me alcanzan las compras, no me alcanzan el cigarrillo, no me alcanzan el alcohol. Es como que siempre quiero más, necesito más, nunca alcanza, ¿no? Todo es poco. Entonces, bueno, esto de dificultad para cumplir con compromisos o completar proyectos es porque como nada me alcanza, hago todo rápido, quiero todo rápido y es como que, bueno, no va, listo, fue, me aburro y voy a buscar otra cosa. Entonces, una de las características de las personas con personalidad adictiva tiene que ver con esto de nada le alcanza y que no puede cumplir con un objetivo, con un proyecto, ¿sí? Es como que dejan todo a la mitad. Arrancan con una energía increíble, con una, uy, esto sí me encanta, voy a hacer ahora tal cosa y no sé qué, y resulta que a las 2 semanas ya, o al día, o a las 2 horas, ya le aburrió, no le gustó, se le fue el interés, ¿no? Es como que están todo el tiempo así, ¿no? Como en esta cosa del electrocardiograma, la emoción total y de repente el desinterés total. Esa es una característica como súper común y habitual en la persona con el sujeto con personalidad adicta. Otra, que es recontra común también y que se ve todo el tiempo, tiene que ver con las dificultades o la dificultad para respetar las normas o las leyes, ¿sí? Los reglamentos, esto de reconocer a la autoridad. Las personas con características adictivas de personalidad, ¿cómo me estoy trabando de personalidad adictiva? Lo que les sucede es esto, no pueden respetar la autoridad. Esto como que esto de la falta de límites, ¿no? Que veíamos en otro vivo también, bueno, tiene que ver con esto, no respetar la autoridad, no respetar el límite, no respetar las normas, no respetar las leyes, ¿no? Como todo les parece como que minimizan la importancia de esto, de una ley, de un reglamento, de un límite. Entonces también piensan que viven todo el tiempo como necesitando cierta adrenalina, ¿no? Como cierta cosa de nosotros decimos como al límite. Entonces justamente transgredir una ley, transgredir a la ley, transgredir a, qué sé yo, no sé, un límite que le pone su jefe o un padre. Entonces están todo el tiempo queriendo transgredir eso porque es lo que les genera adrenalina, desafío, y entonces justamente es lo que ellos necesitan todo el tiempo, ¿no? Bien. A ver si hasta ahí vamos bien. Si alguien me quiere hacer alguna pregunta con estas características, me las va haciendo y yo voy leyendo. Luego, otra que es recontra común, que es el tema de la mentira, ¿no? Esto de que mienten mienten todo el tiempo. Leo una cosa, leo otra y entonces por eso me distraje. Mienten todo el tiempo y obviamente que la mentira como que están todo el tiempo queriendo justificar, ¿no? Entonces la forma de justificar, por supuesto, es a través de la mentira. Entonces mienten todo el tiempo para justificar sus actos.
no solo mienten en cuanto a su adicción, si consumieron, si fueron a comprar o a dónde fueron, o en vez de, qué sé yo, me gasté tanta plata en el shopping, dicen, no, esto estaba de oferta, me salió nada, y no, como minimizan y mienten todo el tiempo. Pero no solo mienten en eso, o sea, no solo mienten en esto que tiene que ver con la adicción, sino que mienten en todo. Pueden mentir en cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, esto de la mentira es como súper común en las personas con características adictivas. De hecho, es como moneda corriente y uno intenta todo el tiempo, de hecho todo el tiempo se está bueno, pero hay que decir la verdad, pero no mientas, y es como algo que sale casi naturalmente. Eso es lo que sucede, ¿no? Es como que naturalizan el tema de la mentira, es como, nada, ellos viven en una mentira y se manejan a través de la mentira, entonces no pueden no mentir, ¿sí? Bien. A ver, otra característica. Cristian Alberdi, ¿cómo le va, compañero? Bien, otra característica. Esto es algo súper común y esto se ve mucho sobre todo en todo tipo de adicciones en realidad, porque se acuerdan que estábamos hablando que por momentos la persona está como allá arriba cuando, me sentía muy mal, fui de compras, entonces me compré lo que quería y tengo ahora una satisfacción terrible y a lo mejor pasó, 2 horas y me agarró el bajón de nuevo, ¿sí? O estaba súper mal, consumí, estoy allá arriba y después me agarra el bajón de nuevo cuando se me pasa el efecto. Esta cosa de electrocardiograma. Bueno, una de las características justamente es el oscilamiento, ¿sí? Pero este oscilamiento que tiene que ver con el sentirse superior y sentirse inferior, ¿no? Por momentos, cuando estoy allá arriba, siento que puedo con todo, me llevo el mundo por delante, nadie puede conmigo, todo lo voy a lograr. Y después cuando caigo, cuando estoy en ese lugar inferior, siento que nada puedo, siento que todo me resulta súper difícil o que soy como esta cosa chiquitita, insignificante, y lo que hice, y como que viene el castigo hacia uno, ¿no? Bueno, gracias, Graciela. Entonces, esto del oscilamiento entre los sentimientos de superioridad e inferioridad no tienen como una idea, una imagen real sobre uno, porque depende cómo se ven, si están allá arriba o están acá abajo, va a ser la imagen que van a tener. Entonces, no es una imagen equilibrada, ¿sí? Dependiendo en qué momento se miren, va a ser la imagen que tengan. Entonces, siempre es una imagen que está de alguna manera desfasada, es algo no equilibrada, no coherente, podríamos decir, ¿no? Y esto hace que sean sensibles ante las críticas, o sea, cuando están allá arriba, que digan lo que quieran, a mí me resbala. Ahora, cuando yo estoy ahí abajo, con la autoestima por el piso, que me siento inferior y bla, 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 cualquier comentario que puedan hacer o que puedan decir sobre mí generan en mí un malestar importante, ¿sí? Entonces, esto también, no tienden a ser sensibles con las críticas, y esas críticas suelen ser como muy importantes para la persona con este tipo de características. Bien. Después, dentro de esto también podemos pensar, y esto como que es súper común también, que son como como decimos nosotros, como los dueños de la verdad, ¿no? Ellos siempre tienen la verdad, las formas son solamente de una manera, que es como las ven ellos y ya está, y es así, y no hay forma de negociar, de ver la mirada diferente, ¿no? Y pensemos encima que esa realidad que nos muestran es mentirosa, porque ellos se crean una propia realidad sobre esto, ¿no? A través de esas mentiras que ellos mismos inclusive intentan crearse y creerse. Sergio, hola Fedra, hola, ¿cómo estás, Sergio? Otro colega mío. A ver, el adicto, su relación es con la droga o su objeto, y lo demás pasa a un segundo plano, y los tomo como un referente para conseguir lo primero. Sí, claro, vuelven a un estadio anterior a ser, no crecen como personas, quedan fijados en una etapa más antaño, no se hacen cargo de sus obligaciones. No, es que el adicto no se puede hacer cargo de nada en realidad, ni de sus obligaciones, ni de sus responsabilidades, ni de su propia adicción, que ahora lo vamos a ver justamente, porque uno de los temas es, a ver cómo podemos resolver esto, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con esto, con hacerse cargo de lo que le está pasando, de lo que está viviendo, de lo que está transitando.
Vamos a seguir con las características entonces de las personas con características adictivas, ¿sí? Bueno, esto creo que lo hemos mencionado y si no, tiene que ver con el aburrimiento y la dispersión. Una persona con características de la personalidad adictiva no está todo el tiempo, se dispersa todo el tiempo, le cuesta mucho esto de la concentración y esto del aburrimiento. Todo le parece aburrido porque es como hablamos hace un ratito, ¿no? Como que necesito todo el tiempo esa adrenalina, entonces todo el resto como que me parece aburrido. No puedo lograr, por eso decíamos en una de las características, comienzo algo y termino, o sea, cuando empieza es como un gran desafío, ¿no? Ahí está la adrenalina a pleno. En la medida que lo voy haciendo ya está, me aburrí, encontré como nada, como si fuera que pasa la estabilidad, me aburrí, dejó de ser interesante, ya está, agarro y necesito, lo saco y necesito ir por otra cosa, ¿sí? Entonces, esto del aburrimiento y esto del desinterés que aparece también es una característica como muy común. Bueno, nada, se sienten aburridos, cambian fácilmente. Y esto de estar, acostumbrados como a la satisfacción inmediata, ¿no? Yo necesito esto, voy, lo busco, lo tengo, ya está, tengo como la satisfacción inmediata. Sobre todo esto se juega mucho porque ya es algo físico y químico con las adicciones de sustancias, ¿no? O sea, bueno, yo necesito, o sea, tengo ganas de consumir, voy en lo inmediato, tengo que ir, no puedo decir, bueno, mañana voy y consumo, no, necesito hacerlo ahora, ¿no? Entonces, todo el tiempo es esto de la satisfacción inmediata. Quiero algo, mi cuerpo me pide algo, necesito algo, tengo que ir a buscarlo ahora. Entonces, esto que le pasa a la persona con la adicción o con la sustancia, por supuesto que le va a pasar con todo va a ser así. Todo lo quiero de manera inmediata, todo lo quiero ahora, todo lo quiero ya. Entonces eso hace también a que no pueda mantener nada, porque en realidad todo nos va a generar, si se quiere, adrenalina, desafío, interés en un principio, hasta que después uno se acomoda a eso y tiene como la importancia o esa adrenalina baja. Entonces ya para la persona con características adictivas deja de ser interesante, deja de ser adrenalínico. Entonces listo, ya está, lo descarto, tengo que ir por más, ¿no? Por eso es tan como difícil sostener un montón de cosas, ¿no? Un trabajo, una actividad, por supuesto un estudio, una relación, ¿no? Con personas con estas características adictivas, porque piensen que necesitan todo el tiempo tipo montaña rusa, sentir eso y cambiar todo el tiempo, que todo el tiempo haya cosas que les generen esas sensaciones, esa adrenalina, ¿sí? Y esto, ¿no? Quieren terminar rápido para pasar a lo siguiente. Esto de la ansiedad se juega, de hecho, bueno, uno de los temas justamente es la ansiedad, lo que los mueve a las personas con estas características adictivas. Después, otra de las características es la búsqueda de situaciones nocivas para socializar, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta, sobre todo vamos a pensar en las personas que son consumidores de sustancias más que nada, que socializan o se reúnen con gente que es complicada, ¿no? Y buscan todo el tiempo como, uno dice, pero este tipo se junta o sea, en vez de juntarse con personas que los lleven por buen camino, como decían los padres o los abuelos, no, se junta con gente conflictiva, con gente adicta, por supuesto, ¿no? Quizás no a la misma adicción, pero que tienen comportamientos o características adictivas también. Entonces, esta cosa de no poder reunirse, no poder juntarse, vamos a decir, con personas sanas, en donde tienen una vida organizada, en donde tienen actividades cotidianas, en donde se pueden sentar a tomar un mate y hablar o a tomar un café. O sea, esos ámbitos, esos lugares no les son cómodos, no les son atractivos, no les parece interesante, todo lo contrario, como dijimos hace un ratito, esto es sumamente aburrido, o sea, me desmotiva tener que ir ahí a hablar de qué, a escuchar de qué, ¿no? Como que están en busca de la adrenalina todo el tiempo, entonces van también a buscar grupos sociales, ya sean de trabajo, de estudio, de gimnasio, del barrio, de lo que fuera, conflictivos, donde haya conflicto, donde haya adrenalina, donde haya
esto de estas características adictivas, ¿no? Porque ahí es como que, bueno, sí, ahí me siento y ahí sí puedo, a ver, como que hablamos el mismo idioma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del otro lado hablamos idiomas diferentes y no nos vamos a entender. A ver, Adelf dice, ¿cómo una persona adulta puede caer en cuenta y cambiar? Primero que no importa acá si es una persona adulta, un joven, lo más importante es hacerse cargo, ahora lo vamos a ver igual, pero hacerse cargo de que tengo un problema, de que tengo un problema de adicción. Hasta que yo no me hago cargo de que tengo un problema de adicción es muy difícil modificarlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito, vamos a ampliar sobre ese tema, pero ese es el primer paso. Bueno, vamos a las características, que nos quedan 2 características más y vamos un poquito a esto que recién preguntaban, ¿no? Cómo cambiarlo, cómo modificarlo, cómo resolverlo. Búsqueda de situaciones nocivas, dijimos, para sociabilizar, y la última, esa es la característica 6, y la última, que es como la más común, la habitual, la esperada, es esto de caer en grupos o volver a caer en situaciones de adicción, ¿no? Del consumo. Entonces, esta cosa de los excesos constantes, de buscar lugares donde haya excesos, gente donde se jueguen los excesos, ¿no? Es como que todo el tiempo es el exceso, esto que me tiene que llenar, esto que es excesivo y que aparte nunca me alcanza, ¿no? Porque esa es la característica del adicto, nunca me alcanza. Siempre me parece que es poco o alcanzó por este ratito y a la media hora me siento mal de nuevo y necesito como más de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, otra característica tiene que ver con esto de caer siempre en los excesos, estar siempre en busca de exceso de lo que fuere, porque yo puedo ser un consumidor, qué sé yo, no sé, de alguna sustancia y quizás no tiene que ver con el exceso de, a lo mejor no consumí, pero soy el loco de la velocidad, por ejemplo, no es el exceso, el estar al límite, es generar la adrenalina. Bueno, como no consumí, agarré la moto y me fui a 250 kilómetros la ruta de Buenos Aires a Rosario, y te lo cuentan como con esa cosa adrenalínica. Entonces se juega todo el tiempo esto, ¿no? Esta cosa del exceso, del peligro, del límite, de la adrenalina, ¿sí? Del desafiar, de donde está el límite, tener que trascenderlo, tener que no respetarlo, pasarlo, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto. Bueno, hasta aquí vamos a repasar un poquito esto de las características. Y como decíamos en un principio, para digamos, poder definir una persona con características adictivas como una persona adictiva, tiene que sumar varias características y mantenerse en el tiempo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, decíamos esto de la dificultad para cumplir compromisos o comprometerse a largo plazo en proyectos y demás, ¿no? Sino que todo ya a largo plazo, nada puedo sostener. En segundo lugar, esto de la dificultad para respetar las normas, para respetar a un superior, ¿no? Esta cosa del límite y el poder. Entonces, todo el tiempo esto de la figura de la autoridad como que se está desafiando, no se puede respetar, esto de los límites. La tercera característica era esto de mentir, ¿no? Esto de mentir. Pago que dice, personalidades infantiles son como niños. Claro, porque están mintiendo y fabulando todo el tiempo, ¿no? Y como decíamos hace un ratito, justo estábamos en este punto, las mentiras se las creen y te arman una mentira sobre esa mentira y te van armando toda una historia, toda una fábula que a veces suena como ridícula inclusive, ¿no? Y vos decís, pero ¿me estás hablando en serio? Y ellos se creen. Lo peor es que no te lo dicen, sino que se lo creen, ¿no? Entonces esta cosa de mentir todo el tiempo para justificar. Después el oscilamiento entre los sentimientos, esto de superioridad e inferioridad, que es desde el sentir y desde el actuar, ¿no? Otra característica era el aburrimiento y el desinterés. La sexta característica era la búsqueda de situaciones o de grupos conflictivos, y la última tenía que ver con esto de caer en los excesos, de buscar los excesos todo el tiempo. Liliana Domínguez, la adicción al trabajo se relaciona con la soledad. Nosotros no podemos, a ver, yo que tengo esta mirada sistémica, yo no puedo decir, esta adicción tiene que ver con esto, porque en realidad no hay nada lineal, ¿sí?
una adicción, y no importa el tipo de adicción que tengas, como por ejemplo la del trabajo, tiene mucho que ver con la historia familiar de esa persona. Porque vamos a hacer un ejemplo, solo un ejemplo, y no digo que este sea el caso, pero imaginemos que yo soy adicta al trabajo, ¿sí? Y entonces trabajo de 6 de la mañana, 8 de la noche, 9, y si me tengo que quedar me quedo y hago horas extras y bla, 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 y todo pasa por mi trabajo y mi vida es mi trabajo y no hago otra cosa más que trabajar, ¿sí? Ahora yo me hago cargo de que tengo una adicción al trabajo, pero resulta que en mi familia me enseñaron, o estuvo la creencia, estuvo el modelo de esto del trabajo, el trabajo porque si trabajas sos buena persona, el esfuerzo viene, si para tener dinero tenés que esforzarte porque si no el dinero es como si fuera sucio, ¿no? Como hay todas unas creencias instaladas sobre el trabajo que tal vez nada tienen que ver con la soledad, sino con un mandato familiar, con una creencia, con una enseñanza, con un modelo, que lo que yo hago, como yo mamé eso, voy a reproducir eso y tal vez termino siendo adicta, en este caso al trabajo, pero nada tiene que ver con la soledad, sino con un patrón de comportamiento que se generó desde vaya a saber qué generación en mi sistema familiar, en donde lo que yo hago es repetir más de lo mismo, ¿sí? Que es lo que me enseñaron. Hay que trabajar para ser buenas personas, hay que trabajar para poder tener, porque todo se tiene con esfuerzo y bla, 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 ¿no? Entonces, nosotros no podemos generalizar una adicción con un sentimiento como en este caso, ¿no? Esto de la adicción tiene que ver con la soledad, la del trabajo o cualquiera, ¿sí? Tiene que ver la adicción con carencias, puede, desde esta mirada, por eso yo hoy aclaré, puede tener que ver con un montón de mandatos, creencias y modelos familiares, en donde quizás mi viejo era adicto al trabajo, lo que pasa que en aquel momento a lo mejor no era algo de lo cual se hablaba, sino había que trabajar para armar la casita, para progresar y bla, 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 y entonces era como lo normal, como lo natural, ¿sí? Y hoy se puede ver como esta adicción. Entonces es importante que pensemos en que no hay es esto por esto, nada es lineal, todo va a depender de la persona, del sistema familiar, de la historia de esa persona, ¿sí? De cómo esa persona lo sienta, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Lili, a ver, contame, a ver qué te parece. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Es como una programación. Sí, en realidad es un modelo instalado de generación en generación y que se va como haciendo fuerte y va como echando raíces de manera inconsciente, y nosotros vamos funcionando o vamos, continuamos nuestra vida en relación a eso. De nada. Quedó claro entonces. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta con respecto a estas características de las personas adictivas? Bien, continuamos. Sí, totalmente, dice. Bueno, genial. Continuamos entonces. Entonces recordemos, las adicciones, una adicción genera una dependencia, ¿sí? La necesidad de depender. Es una forma de evitar la insatisfacción, ¿sí? O sea, yo voy en busca de una sustancia, de la compra, de los jueguitos, del tabaco, de lo que fuera, para evitar una insatisfacción. No me puedo conectar con eso, entonces voy en busca de esto otro. A ver, Victoria. El caso de la adicción al tabaco se vincula más con la ansiedad. Todas las adicciones se vinculan con la ansiedad. Todas las adicciones están vinculadas con la ansiedad. La comida, todas tienen su base en la ansiedad. Uso, abuso y adicción sería la cuestión, dice Sergio. Bueno, ponele, tal cual, una cosa es el uso, otra cosa es el abuso, que era lo que hablábamos, ¿no? El consumir o el ser adicto. Una cosa es consumir, otra cosa es ser adicto, tal cual, tiene que ver con el uso y abuso, tal cual, muy bien. Eso es un refrán, ¿no? O algo así. Bien, entonces, estamos diciendo, las adicciones generan una dependencia, lo que hacemos es evitar la insatisfacción. Es evitar la insatisfacción de nuestra realidad, ¿sí? A ver, esto es algo sumamente importante para que ustedes vean o puedan pensar en su historia familiar, en la de sus hermanos, en la de sus tíos, en la de sus padres.
muchas veces se generan adicciones que tienen que ver con esto de evitar la insatisfacción o algo doloroso, ¿no? Por ejemplo, alguien que perdió un hijo, ¿no? Vamos a pensar que es el dolor como más fuerte que puede sufrir un ser humano, ¿no? Perder un hijo. Y a lo mejor esa persona era una persona sana, sin ningún tipo de adicción, ¿no? Pero esa pérdida le generó tanto dolor, tanta insatisfacción, tanta necesidad de evadir esa realidad, que lo que hace es consumir lo que sea, no importa acá, si se va a las drogas, si se va al alcohol, si va y sale y compra, si se aísla jugando todo el tiempo con la Play o con los jueguitos virtuales. Entonces de repente esa persona desapareció de la familia porque está frente a un televisor todo el tiempo, ¿sí? O a un jueguito todo el tiempo, porque ahí esa persona necesita evadir esa realidad que le generó mucho dolor, mucha angustia, que es una insatisfacción que no puede afrontar, que no puede sobrellevar, ¿sí? Entonces, muchas veces las adicciones aparecen a partir de un evento, de una situación, de algo que sucedió en donde yo prefiero evadir esta insatisfacción, este dolor, ¿sí? Porque no lo puedo soportar, porque no lo puedo encarar, porque no lo puedo confrontar. Esto no quiere decir que todos los que perdamos un ser querido, que todos los que vivamos una situación difícil o dolorosa, vayamos a consumir, ¿sí? o seamos adictos. Por supuesto que no. Hay un montón de otras cosas que influyen para que uno tome digamos que uno vaya por ahí o no, ¿sí? Pero bueno, lo doy como un ejemplo porque a veces esto de las adicciones de, bueno, tiene malas juntas o tal cosa o tal otra, ¿no? Y a veces es como que va mucho más allá de con quien uno se pueda relacionar. A veces tiene que ver con cosas muy profundas, con dolores muy profundos. El abandono de una madre, el abandono de un padre, el maltrato de alguno de los padres, qué sé yo, tantas cosas pueden generar una insatisfacción, un dolor interno profundo, que inclusive muchas veces la persona no sabe qué tiene que ver con eso, su dolor o su angustia, ¿sí? Entonces también eso es importante destacar. En el adicto, cuando uno habla con un adicto y trata de trabajar, bueno, a ver esta insatisfacción, no todos tienen en claro qué le produce esa insatisfacción, ese dolor o esa angustia. Muchos no tienen ni idea de dónde viene tanto malestar, tanto dolor que hace que yo quiera evadir todo el tiempo, ¿sí? Cuando logramos llegar a eso y logramos trabajarlo, ahí posiblemente esto de la adicción o esta necesidad de evadir, como yo ya lo pude trabajar, ya no lo tengo que evadir, entonces ya no tengo que ir a hacer compras y gastar más de lo que tengo, o ya no necesito ir y tomar 2 botellas de vino, o ya no necesito ponerme con el jueguito 8 horas en el día, ¿sí? Porque ya lo resolví, ya vi de dónde vino, ya lo entendí, lo pude transitar, lo pude tramitar, lo pude como acomodar de alguna manera, ¿sí? Hola Marcelo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá en cuanto a las características? Gracias. A ver si alguien tiene alguna pregunta más con respecto a esto de las características. Si no, vamos a cómo superamos una adicción, ¿sí? Esto como si fuera tan fácil, no como si fuera, bueno chicos, yo ahora les doy el tip y va a ser facilísimo. No, claro que no. A ver, René, mi fiel compañero, dice, teniendo en cuenta estas características de la persona adicta, ¿cómo empezarías a tratar esa adicción? Gracias por tomar este tema, es tan actual y vigente. Sí, es actual, es vigente y es súper complicado porque son tantas como las cosas que influyen en un adicto que se hace muy difícil. ¿Cómo abordar cuando se tiene problemas de autoridad desde chica? Bueno, eso es otro tema. Vamos con René. ¿Cómo abordar? Ahora me anoto este otro. ¿Cómo empezamos a tratar una adicción? Bueno, yo como les dije no soy especialista en el tema, si bien hice un posgrado, no trabajo con adicciones. Primero hay que ver qué tipo de adicción, ¿sí? Porque no es lo mismo una adicción en donde haya que desintoxicar o una adicción donde no haya que desintoxicar. Si hay una adicción en donde, por eso hablamos de consumo, una adicción de consumo de sustancias, ahí hay que
desintoxicar el organismo. Entonces el trabajo es totalmente distinto porque va acompañado de lo físico, de lo químico, ¿sí? Ahí ya se requiere de un cuerpo interdisciplinario de profesionales en donde haya médicos, psiquiatra, neurólogo, terapeuta, en fin, operadores, o sea, ya es, digamos que es un tratamiento mucho más complejo porque estamos hablando de desintoxicar el organismo y ya ahí digamos que necesitamos otro tipo de tratamiento mucho más complejo. Vamos a pensar en otro tipo de adicción como podría ser la adicción al juego, a los jueguitos, ¿no? A los jueguitos o a las compras, vamos a suponer, en donde hay una adicción, pero si bien afecta psicoemocionalmente, no se afecta químicamente a nuestro organismo, ¿sí? No sé si me sigue. Entonces, en ese tipo, primero la persona tiene que, pensemos en esto, la adicción es la falta de palabra, con lo cual lo primero que necesita la persona es un espacio terapéutico donde pueda poner en palabras esto que le pasa. Y todo el tiempo abordamos desde el sentir, bueno, a ver, ¿qué te hace sentir? Que me hace sentir felicidad, ir a comprar, o me hace sentir, bueno, ¿en qué momentos? ¿No? Uno como que desde el discurso va llevando a que se conecte entre el displacer o la inconformidad al placer y la conformidad. Entonces ahí a ver qué le genera tal o cual cosa. Y después empezar como un tratamiento terapéutico. Nosotros hacemos intervenciones de que vaya a ver, que se conecte con esa emoción, en qué momento la sintió en su vida anterior, en la infancia, en la adolescencia, como no, y empezar a trabajar a ver con qué realmente esto tiene que ver, como para ver si lo podemos linkear y trabajarlo en el allí entonces que se está jugando en el aquí y ahora, ¿no? Digamos que una de las formas de abordar sería esas, como así resumidamente y rápidamente, ¿no? Bien. Después me preguntaban acá, Adelf, ¿cómo abordar? Lo mismo, cuando se tiene un problema de autoridad desde muy chico. De autoridad o de seguridad, porque no es lo mismo. Una cosa es que yo no respete la autoridad, otra cosa es que yo no me sienta segura, ¿sí? Lo que pasa es que si yo no respeté la autoridad, es muy difícil respetar la autoridad ahora. Lo que sí tengo que... También es un tratamiento, ahí habría que haber un tratamiento terapéutico. Hay que ver un montón de factores. ¿Cuál es la adicción? ¿Cuál es la autoridad que no estaría respetando? Porque tal vez vos hablás y estás hablando de tu hijo, entonces vos no pudiste poner autoridad y entonces tu hijo está teniendo problemas con la autoridad. Doy cualquier ejemplo, ¿sí? Y ahí, más allá de trabajar con el hijo, hay que trabajar con la familia, con estos papás que no pudieron poner autoridad, porque necesitamos revincular, necesitamos que cada uno se vuelva a ocupar el rol desde un lugar más sano, con límites, con autoridad, con aprendizaje, con enseñanzas desde otro lugar, ¿no? Como para revincular. Doy un ejemplo, no sé si es ese, pero como para que se entienda. Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver si alguien quiere, con respecto a esto que estuvimos hablando, hacer alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, seguimos entonces. Hola, Lauri. No, que la adicción da seguridad. Que la adicción da seguridad. Ponele. En realidad... la adicción no es que da seguridad, lo que da es inconsciencia de alguna manera. Es como, si uno la entiende como que, estoy pensando un ejemplo, como que la adicción me da una seguridad, entonces pienso, ¿no? Bueno, estoy mal, entonces voy, me siento insegura, que era esto que decíamos entre oscilar entre la superioridad y la inferioridad, ¿no? Entonces yo me siento insegura, que nadie me quiere, bla, 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 voy y compro. Me voy al shopping, me compré medio shopping. Genial, ahí me siento toda poderosa, me siento una diosa divina, todos ahí me aman, todos me quieren todos, ¿no? Pasó un rato y yo volví a sentir ese malestar. Entonces da cierta seguridad. Claro, ahora sí, da cierta seguridad. Pero digamos que es una seguridad mentirosa porque no es una seguridad que se sostenga. Entonces la pregunta es, ¿será seguridad o es este placer que me genera? ¿No? O esta conformidad, desde esta inconformidad de la que hablábamos, que en realidad dura un instante. Puede ser que algunos se sientan seguros, ¿sí?
pero no es una seguridad, es una falsa seguridad, digamos, porque como dura unos instantes de seguridad no tiene nada. Y justamente si pensamos en eso, que me parece que sí está bueno, es lo que necesita trabajar esa persona es la seguridad. Porque esto yo lo hablaba mucho, no en reuniones así de amigos, en donde decíamos, bueno, a ver, si vos para divertirte necesitas consumir, por ejemplo, y la verdad es que yo me siento re afortunada por poder reírme, divertirme, pasarla bien sin tener que consumir nada, ¿no? Entonces, pero eso habla de mi autoestima, de mi seguridad, de mi valoración, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esto de la seguridad que uno tiene y que muchas veces al no tenerla la encuentra fuera, ¿sí? Creo que vamos por ahí, ¿no? Sergio, el adicto ya viene de chico con estas características. No, qué difícil. Hay como es algo que no se sabe si es... A ver, hay como un montón de teorías, dependiendo de dónde lo miremos, médicamente van a decir una cosa, psicológicamente puede haber otra forma de verlo. Es muy difícil esa respuesta. Yo creo que la respuesta depende de quien la vaya a dar, ¿no? Desde mi mirada sistémica, si bien nosotros no somos una hoja en blanco porque venimos con un montón de información de nuestro sistema familiar, sí creo que somos una hoja en blanco en cuanto a características o situaciones o pensamientos negativos, ¿no? Y creo que eso sí nos lo van imprimiendo en la medida de nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, si de repente yo me crié en un ambiente donde las relaciones eran adictivas o había adicción y qué sé yo, y probablemente yo repita la misma historia, probablemente no, ¿sí? Pero no creo que yo creo que con eso uno no nace, no viene. No es algo que venga de chico. Yo creo que es algo que se construye, ¿no? Pero sí es cierto que puede venir porque viene como de generaciones anteriores, pero que también uno lo puede evitar, no sé. Es una pregunta muy difícil, no sé qué decirte, porque yo tengo un pensamiento como muy particular. Entonces es como que sé que me van a tirar con dardos si doy mi pensamiento. Porque vamos a pensar desde la psicología, desde la medicina, hay como una respuesta, ¿no? No, de la cual no adhiero demasiado. Bien, a ver, me preguntaba Marcia, a ver, pero eso también habla de la adicción o la dependencia de otra persona. Hay personas que por estar acompañados, sea como fuera, ya está bien. Sí, eso lo hablamos un poquito la semana pasada en relaciones tóxicas, ¿no? En donde hablábamos esto, justamente. Que también lo podemos hablar como que hoy Eli preguntaba y está como más relacionado con la dependencia emocional, ¿no? Pero sí, hay personas que son adictas, podemos pensar que es la dependencia emocional a otras personas. Sí, también es todo un tema que es para como hablar de un capítulo entero sobre eso. Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver el tema de las adicciones? ¿Cómo podemos ayudar a alguien? Ayudar no. Lamentablemente, si la persona no quiere ser ayudada o no quiere ayudarse, es muy difícil que alguien la ayude, ¿no? Pero bueno, ¿cómo poder uno, que si tuviera alguna adicción a los jueguitos, a las compras, a una sustancia, al alimento, cómo podría resolverlo? ¿Cómo podría comenzar, ¿no? El proceso de resolverlo? ¿Cómo podría superar una adicción, podríamos decir, o transitarla? Bueno, como dijimos hoy, uno de los puntos fundamentales es ver que yo tengo un problema, que es un gran tema del adicto. El adicto lo que hace siempre lo puede controlar. Esto se ve mucho, sobre todo en sustancias. No, yo cuando quiero dejo, o sea, no lo ven como un conflicto, no lo ven como una adicción, se ven como consumidores que cuando quieren o cuando les parece que pueden dejar lo harían, y en realidad no es así. Entonces, hasta que yo no lo vea como un problema, hasta que yo no lo vea como una enfermedad, difícilmente lo pueda resolver. Esto es como cuando alguien dice, no, tenés que cambiar porque tenés un carácter o porque tenés unos celos o porque tal cosa. Si yo no lo veo, para mí es natural y para mí está bien, claramente no lo voy a cambiar. Esto es lo mismo.
por más que todos me digan, no, vos tenés un problema de adicción con las compras, con los jueguitos, con el celular, con la tecnología, con el sexo, o sea, tenés una adicción con determinada, y yo digo, no, para mí es normal, es natural, está bien, entonces no hay proceso, no hay nada que pueda resolver absolutamente nada si yo no me hago cargo de que tengo un problema. Cuando yo puedo ver, hacerme cargo, aceptar, ahí recién puedo empezar un proceso de sanación, de recuperación, ¿sí? Del tipo que sea, dependiendo del tipo de adicción o lo que yo quiera abordar, o de la manera que yo quiera abordar mi problemática, ¿sí? Pero primero lo tengo que ver. Esto es así, no hay forma de resolverlo si no. Tengo que verlo. Luego es conveniente trabajarlo en terapia, ¿no? Pero trabajar en terapia muchas veces uno se aboca mucho a trabajar la patología, la problemática, ¿no? Y tenemos que, más que trabajar la problemática de la adicción, por ponerle un nombre, bueno, las compras, o la adicción a determinada sustancia, a la cocaína o al alcohol o al alimento, es, bueno, a ver, trabajemos esa insatisfacción, trabajemos estas carencias, trabajemos estos lugares vacíos que vos estás llenando, o sea, se trabaja más yendo a la carencia, yendo a la inconformidad, yendo a la ausencia, ¿sí? Porque piensen esto de la dependencia, esto del consumir es llenar. Entonces, yo en vez de trabajar esto que estoy llenando, ¿no? Digamos, con lo que estoy llenando, lo que tengo que trabajar son esos vacíos, esos espacios, ¿sí? Y entonces, otro de los temas es ese, uno es poder verlo, otro tiene que ver con esto de trabajar los motivos que me llevan a esto. Bueno, acá dice, ¿se necesita apoyo externo? Siempre se necesita el apoyo de la familia, el apoyo externo. Es muy difícil en las personas adictas resolverlo, en las personas con características adictivas, vamos a hacerlo con personalidad adictiva. Es muy difícil hacerlo solo, es muy difícil, porque lo que hablamos dentro de las características, uno va todo el tiempo a los excesos, entonces por más que no sea un exceso de un consumo o exceso de alcohol, a lo mejor agarro la moto y voy a 300 kilómetros por hora, o sea, voy a buscar todo el tiempo, entonces necesito a alguien que me limite, alguien que me ponga el límite, que me sostenga, que me contenga, ¿sí? Siempre la familia es fundamental en este tipo de temas, es fundamental. A ver, esto no quiere decir que si estoy solo en el mundo ya está, estoy perdido. No, por supuesto que no. También podés resolverlo. Quizás sea un poco más difícil, el camino sea un poco más largo, pero si tu deseo está, vas a poder resolverlo, ¿sí? Bueno, Denis dice, yo muchas veces expuse mi problema con las compras, pero hasta ahora nadie pudo solucionarlo. Bueno, mientras vos lo sigas poniendo afuera, nadie va a solucionarlo, porque nadie tiene que solucionártelo. Vos lo tenés que solucionar. Entonces acá no es un problema del otro. Nadie pudo solucionármelo. No, vos lo tenés que solucionar. A lo mejor no encontraste nadie que te acompañe en ese tratamiento, en ese abordaje a la solución. Pero lo único que lo va a poder solucionar vas a ser vos. No hay nadie que lo pueda solucionar, ¿sí? El otro puede ofrecerte un espacio de ayuda y puede acompañarte. Algunos se sienten bien acompañados, otros cuesta mucho encontrar también el profesional o el equipo interdisciplinario para resolverlo, pero no lo podemos poner afuera. Tenemos que hacernos cargo que no lo pude yo solucionar, y entonces hay algo que yo no pude conectar, o hay algo que no pude hacerme cargo, o hay algo que no pude trabajar, por lo cual no me permitió resolverlo, ¿sí? Bien. A ver, otra forma también. Esto de, aparte de trabajar las insatisfacciones, los conflictos, las carencias y demás, también es como dábamos el ejemplo del trabajo, ¿no? De la adicción al trabajo, si tuvo una familia en donde hubo una creencia, también trabajar las creencias. Desde mi abordaje, que es el sistémico, damos mucha importancia a las creencias, ¿sí? Entonces también también solucionar, revisar nuestras creencias, ¿sí? Nuestro sistema familiar, cómo está compuesto, qué nos bajaron, qué nos dijeron, qué nos enseñaron, qué creímos nosotros, qué creemos nosotros sobre eso. Y por supuesto el mayor miedo, o lo que más cuesta, es el tema de los miedos. El tema más complicado
es el tema de los miedos. Esperen que se me terminó, estoy conectando de nuevo en Instagram. Es el tema de los miedos. Ahí está, vamos a ponerlo de nuevo. Muchas veces lo que le ocurre al adicto es que, a ver, ustedes habrán escuchado muchas veces esto de nuestro lugar de confort, ¿no? Estamos en un lugar de confort en donde quizás no es el más sano, claramente no es el más sano, pero es el conocido para mí, aunque yo la esté pasando muy mal, es el que conozco, es el en el que me encuentro cómoda, no sé si feliz, pero cómoda. Entonces, para el adicto salir de ese lugar, atravesar esos miedos y exponerse a esto nuevo, ¿no? Porque como la gran dificultad del adicto es el miedo a, ¿y si lo resuelvo? ¿Y si no necesito más de esto? ¿Y si ahora en mi vida soy feliz? ¿Y si ahora esto ya no me duele más? ¿Y si ahora dejo de llamar la atención? ¿Y si ahora dejo de ser la víctima de mi familia porque ya no tengo más este problema? Y desde ahí se pueden abrir un montón de otras creencias, ¿sí? Entonces esto del manejo del miedo para cambiar su propia vida y, por supuesto, ¿no?, empezar a tomar decisiones también. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga toda esta problemática también, o sea, hay muchas decisiones que no tomo, ¿no? Decisiones importantes y positivas. Entonces, si yo de repente resuelvo esto, otro saludo, Pablo, si yo de repente resuelvo esto, tengo que empezar a decidir, tengo que empezar a avanzar, tengo que empezar a crecer, tengo que empezar a evolucionar. Y tal vez también eso me da demasiado miedo, que hace que yo me quede en este lugar, ¿no? En este lugar que se lo da la familia también muchas veces, ¿no? Ustedes habrán escuchado un montón de veces, aunque pobre, tiene un problema, pobre, es consumidor. Claro, tal cual, dice, ojo, porque ahí el miedo retroalimenta al miedo, tal cual, o sea, es la mejor excusa, ¿no? El miedo que retroalimenta al miedo y seguimos en ese lugar. Pero bueno, que también nos ponen, muchas veces nos pusieron en ese lugar, nos ponen en ese lugar en donde pobre, entonces al ser pobre de mí, pobre el adicto, pobre el que consume, pobre el obeso, el pobre bulímico, la pobre anoréxica, ¿no? Digo, como patologías del consumo, el pobre, y si sale de ese lugar deja de ser pobre, deja de ser mirado, deja de ser querido, tal vez de esa manera, ¿no? Entonces también es un gran miedo ubicarse en un lugar sano, en un lugar diferente, en un lugar donde me puedan mirar tal y cual soy, sin un problema, sin un pobre de mí. Entonces el miedo también es una gran barrera que uno tiene que atravesar, ¿no? Para poder trascender y resolver el tema de las adicciones o el tema de estas características adictivas, ¿sí? Bien, y por supuesto esto del equipo interdisciplinario, de un buen profesional, de estar acompañados por la familia, por su pareja, por sus amigos, de tratar de salir de manejar esos impulsos. En general el adicto lo que lo maneja son las ansiedades y lo impulsivo, entonces bueno, no sé, soy adicta a la comida y tengo ganas de comerme la torta de chocolate y arranqué y me vi al kiosco y me compré un alfajor de chocolate porque torta no había. Entonces, bueno, esto de poder como manejar esas impulsividades, y siempre si hay un otro ahí que acompaña, que sostiene, a veces se hace mucho más fácil. Por supuesto que no podemos tener un otro las 24 horas del día con nosotros, pero bueno, dentro de todo tratar de nosotros. Por eso el trabajo en terapia de la ansiedad y del manejo ayuda muchísimo a poder poner esos límites y controlar esta cosa impulsiva que muchas veces tenemos, ¿no? Dice Adelf, el adicto es consciente, o sea, de alguna manera sabe que tal o cual exceso es dañino. Ya debería de ser un adelanto. Sí, lo que pasa es que a veces uno que sepa que esto... A ver, todos sabemos que el cigarrillo hace mal, todos sabemos que determinada cosa hace mal y sin embargo vamos y lo hacemos, ¿sí? O sea, una cosa es
sé que pasa esto, otra cosa es hacerme cargo y poder controlarlo, ¿no? O sea, yo sé que esta persona me hace daño, me hace mal y sin embargo tengo sentimientos para con ella, entonces no es tan fácil esto del autodominio, tal cual, ojalá fuera listo, ya está, y me separo, ¿no? Porque hay un montón de otras cosas que se juegan, ¿no? En este autodominio o en esta cosa impulsiva o en esta cosa adictiva. A ver, René dice, otra consulta. Tengo una persona adicta al juego que llegó a mí por ayuda. Me plantea que quiere cambiar, pero no quiere contarle a su esposa por vergüenza. ¿Está bien eso? Bueno, él tendrá su tiempo para no hablarlo. Lo importante es que él lo haya podido hablar en un espacio terapéutico. Eso es fundamental porque si no se lo contó a su señora, debe ser que no lo sabe mucha gente, como esto vendría a pasar a ser un secreto, ¿sí? Algo oculto, algo que no puede, que no puede hablar, ¿no? De hecho, las adicciones es la falta de palabra, de palabra. Entonces, ya que lo haya podido ir a un espacio terapéutico y hablarlo es buenísimo. El punto es seguir trabajándolo para que llegado el momento él sí pueda compartirlo con su esposa o que pueda trabajar esa vergüenza. A ver, si se le está apareciendo la vergüenza con respecto a esto, es que algo ahí de la vergüenza a lo mejor se está jugando y tal vez trabajando esto de la vergüenza él pueda como poder compartirlo con su esposa sin vergüenza y para que ella pueda acompañarlo en este lugar, en este proceso, en este tratamiento, ¿sí? Sugerencia, René. Bien, entonces, primero, darnos cuenta, hacernos cargo de la patología, de la problemática que tenemos. Segundo, tiene que ver con trabajar en terapia, no la problemática, por qué como, por qué consumo, sino a ver estas carencias, estas faltas, estas necesidades, ¿sí? Atravesar el miedo, no tenerle miedo al miedo y saber que, bueno, que tenemos que trabajar esas creencias de por qué estamos en ese lugar y el pobrecito de mí, ¿no? Cómo poder trabajar y salir de ese lugar. Y por último, esto de manejar la impulsividad. Hay un montón de técnicas hoy, mindfulness, respiración, meditación. Los psiquiatras trabajan muchos con técnicas de respiración para cuando hay como situaciones impulsivas, para que uno pueda como dominar, ¿no? La mente pueda dominar el cuerpo, la impulsividad. O sea que, bueno, trabajarlo interdisciplinariamente. A veces está bueno, por supuesto que si es consumo de sustancias es necesario trabajarlo interdisciplinariamente porque ya ahí digamos que está toda la parte médica, ¿sí? Así que bueno, un poquito esa es la forma en que podemos abordar, trabajar y hasta resolver el tema de nuestras patologías de consumo, ¿sí? Bien, a ver, tenemos 5 minutitos, 2 minutitos, 3 minutitos. ¿Alguna pregunta? Algo que me quieran preguntar sobre este tema, sobre las características, sobre la forma de abordar, sobre... Me encantó estos temas, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Bueno, me alegro mucho y gracias por participar y por compartir estas preguntas o estas inquietudes. Adelfo, muchas gracias y me alegro. Bien, a ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, parece que no. O murieron todos en el intento. Bueno, si aparece alguna la leeré. Mientras tanto me voy despidiendo entonces. Les cuento que el jueves que viene vamos a tener otro vivo. Y vamos a compartir a partir de las 16 horas. Como les decía en un principio, esto va a quedar muy claro, tus conceptos y tus sugerencias. Gracias de nada, René. Éxitos con ese consultante. Esto va a quedar grabado en Facebook por un tiempito y después va a estar en YouTube. Así que en cualquier momento lo pueden mirar. Si hay alguien que tenga alguna de estas problemáticas y lo quieren compartir, pueden hacerlo. Así que nada, a veces está bueno. Vieron que muchas veces, bueno, uno habla y el otro como que soy la esposa, soy la madre, soy la hermana y entonces no nos escucha como, bueno, a veces escuchándolo de otra persona es como, ¿no? Más aceptable. A ver, Carla, gracias, Fedra, sos muy generosa, me refrescaste un montón los conceptos de... Bueno, me alegro, Carly, te mando un beso y espero estés muy bien. Yo quiero decirte que me encanta escucharte, lo hice personalmente en su oportunidad. Para mí sos una genia. Bueno, gracias, muchas gracias, Lor Benítez, Bianchi. Bueno, gracias. A ver, Gris,
Porfa, miedos, dice, y angustias para el jueves. Empiezan a votar para el jueves temas. Muchas gracias, Lili, no, a vos por estar ahí, Sergio. He conocido falsos adictos que los llevan a manipular. Oh, bueno, pero falsos adictos ahí son los manipuladores, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, temas propuestos para la semana que viene, que me tiraron, a ver qué les parece a ustedes. Voy a ponerlo para que voten, a ver cuál vamos a hablar. Celos. Ese tema está como muy... el tema de los celos. Celos, miedos, dependencia emocional podría ser, ¿por qué no? Y si se les ocurre algún otro, bienvenido sea, el que quieran. Soledad, bueno, lo voy a proponer en el Facebook y en el Instagram, así que ustedes tiren lo que les gustaría y después en base a eso, celos, dice Carla, dependencia emocional está buenísimo. Bueno, bien, vayan votando y yo lo voy a poner y después voten, y el que, de todas formas, si no es este jueves, será el otro o el otro, vamos a ir hablando de todos los temas que ustedes vayan proponiendo, así que no es que los armo yo, sino que los proponen ustedes. Si no es este jueves, será el otro o el otro, y así sucesivamente, ¿sí? Duelos, bien, duelos es un tema súper interesante. Bueno, en Instagram me voy a ir despidiendo porque se me apaga el teléfono, así que me voy a ir despidiendo en Instagram. Van a tener el video igual ahí para mirarlo cuando quieran, y si no, van a estar en YouTube. Así que a todos los que están ahí les mando un beso grande, grande, grande. Hasta la próxima. Y en Facebook también me despido, voy a poner en Facebook la consigna a ver qué tema quieren que trabajemos la semana que viene, y voten ahí, y si quieren proponer alguno más, bienvenido sea, duelos también de todo tipo, y nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Lo que sea es fantástico, dice Sergio, otro colega mío. Bueno, dale, Sergio. Gracias a todos por estar ahí, la verdad es que me encanta que estén del otro lado, que participen, que me pregunten. Y bueno, y como siempre digo, si ustedes sienten que hay alguien que les puede servir este video porque está atravesando alguno de los temas que estamos tocando o que estuvimos hablando, lo comparten. Mi nombre es Fedra González, soy consultora psicológica y nos vemos la semana que viene. Un beso.